Bienvenido al podcast de México Financiero, donde la información transforma tus decisiones. ¿Se imaginan si a ustedes les hubieran enseñado cómo comenzar un negocio cuando eran jóvenes? ¿Se imaginan qué hubiera pasado si hubieran tenido mentores tipo Shark Tank? Pues eso es lo que hace nuestra invitada el día de hoy. Ella es Dubravka Villalonga, ella es una apasionada de la educación y actualmente es CEO de Value. Esta es una startup que se dedica a la parte de educación financiera y actualmente cuentan con más de 5,000 estudiantes en 30 colegios. Imagínense nada más todo el alcance que tienen. Ella es una persona súper preparada, es licenciada en educación por la Universidad Central de Venezuela y tiene diversas especializaciones tanto en el área de historia y también en finanzas y criptomonedas. La verdad es que es toda una rockstar en Venezuela. Dubravka, bienvenida y muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por esa introducción y por la invitación de tenerme aquí en este espacio tan lleno de energía, y sé que a muchos de tus oyentes o de la gente que te visualiza va a conectar mucho con lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Yo sé que hoy lideras una startup de educación financiera y cripto, pero ¿cómo te percataste de que el currículo escolar tradicional ya estaba en la quiebra, como podríamos decir financieramente, ¿no? ¿Cómo te percataste de que requería una actualización urgente? Mira, creo que desde hace muchísimo tiempo ya los docentes y las escuelas y los padres también preocupados por la educación de sus hijos saben que el currículo necesita cambiar, que ya los mismos contenidos y las mismas propuestas académicas no responden a las necesidades que tienen los estudiantes y particularmente al contexto que tenemos hoy en día, que está abarcado o repleto de muchísima tecnología, de muchísima innovación, de muchos cambios, de avances, de herramientas que cada día o cada semana se actualizan. Entonces yo creo que para mí, mientras estaba estudiando, ya estábamos muy conscientes dentro de nuestra carrera que había que cambiar la manera en la que aprendíamos y que estaban faltando cosas que no se estaban viendo. Entre ellas, creo que estaba el tema de educación financiera, pero también pudiera decir que era notorio que hacían falta muchas más otras herramientas. Y me gusta decirlo, no solo porque me dedique a la parte de educación financiera, sino porque hay muchos problemas que resolver dentro del mundo de la educación. Entre ellos está también el tema de las habilidades STEAM, que últimamente se ha vuelto muy común dentro de las instituciones educativas poder incluirlos y que formen parte del currículo. Está en la parte también de la educación emocional y cómo vemos a estudiantes y a representantes también afectados por esta temática. Cada vez niños están presentando problemas relacionados a gestión de emociones, ansiedad, etc. Problemas de nutrición, creo que nos hace falta mucha más educación en nutrición y otras aristas que también creo que son necesarias de abordar en lo que significa esta reestructuración curricular, que como siempre digo en mi newsletter, más que un cambio es una necesidad. Definitivamente, y estás mencionando puntos bien importantes, ¿no? Porque hablas justamente de los cambios que tiene la educación y como dices, ¿no? O sea, la tecnología cambia cada día, cada semana, cada mes, pero muchas veces los países nos encontramos en planes de estudio de hace 50 años que no dan esa oportunidad de que los jóvenes den ese paso al futuro, ¿no? Y mencionaste las habilidades STEAM, que me gusta mucho porque yo creo que son habilidades que hoy en día los niños y jóvenes deben de desarrollar. Esto nos da un pensamiento lógico muy bueno y nos hace personas útiles para nuestro entorno y nuestra sociedad. Tuve la oportunidad de participar como jurado con ustedes en la segunda edición de la Copa Value. Me di cuenta del valor que le agregas a la juventud cuando los tratas y cuando los consideras como adultos, ¿no? Y ellos se comportan a la altura cuando hacen el pitch de sus proyectos, en los cuales, te lo juro, me impresionaba la seguridad que tenían
cómo manejaban el dominio de los productos y negocios que presentaban y a su vez cómo estructuraban las ideas. O sea, si tú me preguntas, yo estaba viendo con niños y jóvenes de 10, 12, 15, 17 años, estaba viendo adultos de 35, 40 de ese nivel, ¿no? Y la verdad es que el hecho de presentar estos modelos de negocio estilo Shark Tank me parece una oportunidad de oro, o sea, porque yo estoy seguro que todos los participantes de la Copa mañana van a ser los tomadores de decisiones en sus empresas o en otras empresas, pero con ese desenvolvimiento y esa seguridad que muchas veces pues nos hace falta a nosotros o hubiéramos querido tener cuando éramos jóvenes. Y ahí te quiero preguntar, ¿cómo nace Value? ¿Cómo nace esta gran iniciativa? Value nace en el año 2019 de la mano de los founders Andrés Urquiola y Eduardo Guevara. Ellos son los founders de este proyecto. Ellos partieron de la idea de que qué difícil era en su momento poder encontrar iniciativas de educación financiera para jóvenes y que lo explicaran de una manera sencilla, didáctica y práctica. Entonces ellos, al venir del mundo de la contabilidad, entendieron que había una necesidad real en el mercado de poder llevar y aprender educación financiera a jóvenes desde que están en su proceso de formación dentro de sus colegios. Entonces allí vimos un mercado o una oportunidad interesante de explorar que terminó gracias a la pandemia y a la necesidad de poder empezar a incluir tecnología dentro de las escuelas en una oportunidad de oro para nosotros, porque hizo que nos expandiéramos, hizo que muchas instituciones quisieran destacar. Hoy en día cada vez más las escuelas luchan por tener matrícula. Entonces, ¿qué es lo que te va a diferenciar de otras instituciones? Tu propuesta de valor, como en cualquier negocio. Y en el negocio de las escuelas te va a diferenciar esa llave o ese aliado estratégico con el que te vas a sumar para poder ofrecer ese diferenciador y que los padres empiecen a ver también esas propuestas en comparación con otras instituciones. Entonces, la pandemia fue nuestro punto álgido porque nos trajo una oportunidad de poder cambiar la experiencia del aula a empezar a formar a los estudiantes con el uso de la tecnología. Ya no tenemos que estar ni siquiera de manera presencial para poder aprender. Es posible generar educación a través de herramientas tecnológicas y eso fue lo que quisimos hacer con Value. Luego, con el pasar del tiempo y escuchando a nuestros usuarios y las cosas que querían hacer, nació la Copa Value, que venía de toda nuestra propuesta de valor. Nosotros no solo nos dedicamos a enseñar finanzas de manera tradicional, sino que tratamos de abarcar un compendio de temas como economía, bolsa de valores, emprendimiento, criptomonedas. Pero también escuchando a nuestros estudiantes y en aras de responder a esas necesidades que tiene el contexto actual, empezamos a sacar otros contenidos, siempre enfocándonos en la parte financiera, como por ejemplo el mundo de las startups. Al nosotros ser una EdTech y ser una startup, generaba muchísima curiosidad de los estudiantes poder aprender sobre ellas. También tenemos temas como carrera profesional, vida universitaria, cómo empezamos a preparar a los jóvenes para las carreras del futuro, por qué se dice que son las carreras del futuro, cómo empezamos a prepararlos también para que creen su currículum o para que tengan una primera entrevista de trabajo. Entonces, bueno, a través de todo ese compendio de contenidos empezamos a desarrollar proyectos de aprendizaje. Y la Copa Value nace como un proyecto de aprendizaje para los módulos de emprendimiento, donde el estudiante, luego de ver nuestro contenido, se forma y tiene estas actividades prácticas para la consolidación de esa propuesta de valor o de ese proyecto que va a entregar en ese Pitch Day. Además de eso, en esta segunda edición, quisimos que gran parte de toda esa comunidad de emprendedores que forman parte del ecosistema venezolano pudieran darle ciertas mentorías a estos chicos para elevar la calidad de esos pitch. Por eso me contenta mucho que tú como jurado digas que había un nivel, había una experiencia, se notaba que los chicos estaban súper preparados, pero es que recibieron también mentorías de gente que está haciendo ecosistema en Venezuela, en el área de movilidad, en el área fintech, y que está haciendo país igual que nosotros el día de hoy. Suscríbete y no te pierdas el mejor contenido de México Financiero.
no me cabe duda de que ustedes son ese eslabón que hacía falta entre la parte educativa, la parte de emprendimiento y la parte financiera. Y fíjate que no había visto, no había dimensionado que aparte del empoderamiento de los jóvenes, que es algo precioso, que el hecho de verlos tan, como decimos aquí en México, echados para adelante, y también decías, o algo que la tecnología nos ha dejado bien claro, es que hoy, por ejemplo, tú puedes estar en Venezuela y yo puedo estar en México y estamos platicando como si nada. Y al ustedes tener esa presencia en ambos países, hablamos Venezuela y hablamos México, me surge otra duda. ¿Cuál es ese tabú financiero que tú has notado que es más difícil de romper en las aulas de los dos países? ¿A qué le tienen miedo los bolsillos de la región, Du? Yo te diría que cada región tiene sus particularidades, pero al estar ubicados en Latinoamérica hay varias cosas que entender. La primera es que estamos afectados constantemente por factores tanto microeconómicos como macroeconómicos que nos hacen pensar en, bueno, ¿cómo protegerme de la inflación? Entonces, esa es el primer miedo que tiene tanto el venezolano como el mexicano. ¿Cómo me protejo de la inflación? Sobre todo el venezolano. La segunda es, bueno, ¿de qué manera puedo hacerlo? Porque al no tener educación financiera, entonces se nos hace aún más complicado poder entender qué herramientas tengo a mi disposición para protegerme de esa inflación y para que mi dinero en el transcurso del día, de las semanas, de los meses, no pierda valor. El otro tabú que tenemos dentro de las sociedades es el hablar del dinero de manera cotidiana. Creo que dentro de las familias siempre ha estado una especie de cohibición a la hora de hablar de dinero. Y esto lo sufren más las chicas que los chicos. Los hombres generalmente tienen un mayor approach o aproximación al mundo de las finanzas porque han tenido que lidiar con ciertos estigmas sociales como ser los proveedores. Entonces eso los pone en una presión constante relacionada al dinero y eso les hace tener también una mayor aproximación a términos, a la estructura financiera en sí misma. Mientras que las chicas tienen un tabú más grande porque a nosotras no se nos habla tanto de dinero, no se nos involucra tanto en las finanzas familiares, no se nos toma mucho en cuenta tampoco dentro de lo que significan los gastos de la familia y eso tiene una incidencia a la hora de tener una aproximación con el dinero. Entonces, bueno, allí tienes como 2 o 3 elementos que creo que son muy importantes de considerar. También dentro de particularmente la cultura mexicana, creo que hay mucho sesgo relacionado al tema del dinero. Entonces, recordemos también que la cultura mexicana está asignada por patrones sociales relacionados al virreinato, muy diferente de las de Venezuela, que tienen que ver con una capitanía general a nivel histórico, y esto socialmente también nos hace tener percepciones distintas de nuestra consolidación histórica como sociedad. Entonces, eso hace a la sociedad mexicana muy reservada, fíjense que en ciertas métricas que tiene el Banco Interamericano del Desarrollo o que tiene CAF, los mexicanos suelen ser muy reservados a cuánto ganan, no les gusta decir cuánto dinero ingresa, no suelen ser muy abiertos a hablar de sus finanzas públicamente, tienden a ser propensos a estafas por no tener acceso también o por ser uno de los países que no tiene o tiene cifras interesantes relacionadas al acceso a productos financieros y eso los hace débiles en educación financiera. Entonces, todo este compendio de cosas hace que existan ciertos tabúes, ciertas presiones sociales, ciertas concepciones distintas a la hora de pensar en el dinero, de pensar en inversiones, de pensar en ahorro. El venezolano también tiene una realidad latente que es emprendedor por necesidad y a veces eso le hace cometer muchos errores. Igualmente, existe también una cultura de poco financiamiento en el ámbito venezolano que hace también que no existan tantos mecanismos de apoyo a esas redes de emprendedores. Entonces, bueno, allí tenemos como que varios problemas
dentro de ese ecosistema y lo que significa entender ambas realidades, pero lo que sí es cierto dentro de ambas es que es un problema y alguien tiene que resolverlo, no solo desde la parte educativa, sino desde la parte práctica, y por eso todo lo que hacemos dentro de Value busca generar eso que tú mencionabas. No es solo que alguien hable de emprendimiento, sino que pueda decir abiertamente cuáles fueron esas decisiones que se tomaron para fortalecer un negocio. Entonces, bueno, allí un poquito para no extenderme porque es una pregunta compleja. No cabe duda de que eres toda una máster y una rockstar en este tema y que sabes muchísimo de lo que padece el latinoamericano, pero lo que más me gustó de lo que nos dices es, ok, sabemos que hay un problema, pero también sabemos que alguien tiene que resolverlo y ahí estamos nosotros, es decir, ustedes. Y yo creo que ese statement es tan aventurado como valiente, como valiosísimo para la gente de Latinoamérica, y el hecho de que nosotros podamos tenerte hoy en esta cápsula, en esta entrevista, me pone muy de buenas, porque en verdad están haciendo un bien increíble para la sociedad. Si hoy yo te tuviera que preguntar, ¿qué consejo le darías a los jóvenes en Latinoamérica, a los jóvenes que hoy están viendo a Dubraska romperla en grande en Latinoamérica con un equipo invaluable y que dicen, yo también quiero ser como ella, es decir, tener un propósito, tener un negocio, poder hacer un bien a la sociedad? ¿Qué deberían de hacer? Y yo creo que lo más importante de entender es que cuando uno está joven, uno cree que no hay mañana, uno cree que las decisiones del hoy son las que cuentan, y creemos que tendemos a no ver the big picture, ese panorama que hay al futuro, porque estamos muy en la inmediatez de la hora y en la necesidad del presente. Mi consejo para cualquiera que me ve, para cualquiera que me escucha, es no tener miedo a equivocarse, porque es de allí donde vienen los grandes aprendizajes. Yo creo que la historia y las personas que han hecho historia en el mundo, una de las cosas que más uno ve dentro de su trayectoria es que precisamente se han equivocado. Y es a partir de esos errores que han entendido, bueno, este no era el camino, retomamos y continuamos. O este no era el camino, probaré otro. Y yo creo que ese es mi mensaje o lo que yo quisiera transmitir. Siempre se puede comenzar de nuevo y siempre hay una nueva oportunidad de poder hacer las cosas con mayores oportunidades para también entender quiénes somos y qué es lo que estamos buscando. En mi caso, yo estuve como muy limitada por ser educadora. La educación es una carrera que en Latinoamérica está muy mal pagada. Generalmente no hay mucho reconocimiento monetario detrás de lo que uno hace, y yo creo que entender, bueno, de qué manera puedo yo ser un agente de cambio sin caer en esa lógica de, bueno, es que no puedo, es que no tengo, es que me falta, sino entender qué es lo que se necesita que pase para que las cosas cambien. Y ese sería también mi otro mensaje para la juventud. Sabemos que hay muchos problemas que quizás no podemos resolverlos todos, pero yo creo que si algo te apasiona, como en mi caso la educación es lo que me apasiona, y si algo te mueve para poder cambiar esa realidad, siempre se puede hacer algo. La idea y el propósito y el objetivo que hay que plantearse es entender qué es lo que se puede hacer. Yo creo que, como tú bien comentabas, cualquier persona debería aprender de educación financiera, y eso también quiero hacérselo ver a los jóvenes, independientemente de si vamos a ser beisbolistas, de si vamos a ser artistas, de si nos vamos a dedicar a una carrera matemática o humanística. Cualquier persona tiene que entender habilidades básicas de educación financiera: qué es el ahorro, qué son las inversiones, qué herramientas tengo, cómo funciona el crédito, porque al final del día siempre se van a necesitar, además de que nos va a brindar mejores oportunidades para tener un mejor futuro. Me encanta totalmente.
y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta cápsula. Gracias a ti, Juan Carlos, primero por haber sido jurado de nuestra competición y en nuestra segunda edición de nuestra Copa Value Kids Day. Fue un honor tener un representante de México allí y créeme que una de las cosas que también más me dijeron los participantes, los jurados, los profesores, fue precisamente eso, que se notaba que el nivel de los jurados y haber tenido un jurado internacional como tú que pudiera apoyar a los chicos, que les diera recomendaciones, que les diera consejos, que dijera, bueno, yo creo que puede ser por acá, pero hay que mejorar esto, es muy, muy valioso para nuestra comunidad de valuers y para todos los chicos que forman parte de nuestro programa. Igual, a cualquiera que nos está viendo, mi mensaje dentro de Value y nuestro eslogan, me gusta repetirlo y decirlo, es que solo enseñamos finanzas, pero lo hacemos bien. Me encanta. Y aquí les voy a dejar a los que nos ven las redes sociales de Value para que puedan consultar todo lo que hacen, para que puedan ver realmente la labor que llevan a cabo en LATAM, que no es poca cosa. Y a todos los que nos ven desde su casa, desde su oficina, nos escuchan en su auto, muchas gracias por sintonizarnos desde su casa, desde donde nos estén viendo, y no se pierdan las próximas cápsulas de México Financiero Podcast. Les mando un abrazo y nos vemos pronto. Si te gustó nuestro contenido, no olvides suscribirte y darle clic a la campanita. Nos vemos pronto.